En la vida existen necesidades de varios tipos. Nosotros, los que andamos por el camino secreto, debemos clasificar muy bien lo que son las necesidades reales y los que son hábitos y costumbres. Los hábitos y costumbres no son en realidad necesidades, sino formas establecidas en eso que se llama el carácter. El carácter de las personas determina su nivel de ser. El nivel de ser y el carácter están íntimamente relacionados. De modo que según sea el carácter, así es el nivel de ser. De modo que en el trabajo interior, en el trabajo íntimo, necesitamos poner en orden la cuestión esta de las necesidades reales. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Y qué es lo que nos impelen a querer? Lo que se llama deseos. Una cosa es una necesidad y otra cosa es un deseo. De modo que para establecer dentro de nosotros un verdadero orden, necesitamos eliminar los deseos. Los deseos vienen de los agregados. Ya sabemos que tenemos muchos agregados. Esos agregados proyectan sus deseos y nos hacen creer que son necesidades. Los deseos en realidad constituyen el factor opuesto de lo que es la voluntad. De modo que es necesario combatir los deseos para que se desarrolle en nosotros la voluntad consciente. La voluntad es el factor interior que determina en nosotros lo que se llama los actos conscientes. Los actos conscientes vienen de la voluntad y de la conciencia. Los deseos vienen siempre de los agregados. Cada agregado psicológico proyecta en nosotros lo que es innecesario. El vivir con los deseos nos hace débiles. Cada deseo representa en nuestra vida interior alguna tendencia a algún factor negativo. De modo que nosotros debemos, mediante el estudio y la observación, conocer muy bien
los deseos para poder eliminarlos. La voluntad consciente determina que nosotros actuemos siempre de acuerdo a las necesidades reales. Podemos decir, por ejemplo, estoy necesitando urgentemente calma y serenidad. De modo que la calma y la serenidad son necesidades auténticas. A través de esos dos factores, calma y serenidad, acumulamos mucha energía, mucha fuerza. A través de los deseos perdemos fuerza, perdemos energía. Y para nosotros lograr los objetivos de la autorrealización necesitamos mucha fuerza. De modo que debemos estar constantemente alertas y vigilantes para impedir el gasto inútil de las fuerzas, de las energías. Son 4 tipos de energías básicas que necesitamos. La energía para el trabajo intelectual, la energía para el trabajo emocional, la energía para el trabajo motriz y la energía para la actividad sexual. Estos 5 tipos de energía, 4 tipos de energía, son elaboradas por lo que llamamos el instinto. El centro instintivo toma los alimentos esenciales y los transforma en energía. De modo que para acumular energías, digamos, del nivel intelectual, necesitamos impedir la charla mental, el cotorreo mental, porque es algo que no necesitamos. El estar constantemente con la mente llena de pensamientos no es algo necesario, no es una necesidad de nuestra vida psicológica. Pero ¿cómo podemos controlar esa charla de la mente mecánica, inconsciente? Mediante la autoobservación. Cuando nos estamos autoobservando, podemos ver que la charla mental se detiene. No puede procesarse la charla mental si estamos en estado de alerta, si estamos vigilando. Es necesario comprender que la mente mecánica no es un instrumento que nos pertenece. Y no nos pertenece porque no lo necesitamos.
La conversadera permanente de la mente no es una necesidad. De modo que ante las percepciones constantes de los 5 sentidos, debemos impedir que las percepciones se conviertan en conceptos, opiniones, y en general se conviertan en charla mental. Ya saben ustedes que el pensamiento superior ha sido siempre expresado por los grandes maestros. Los pensamientos de tipo superior provienen de una actividad que nosotros no percibimos, la actividad del centro intelectual superior. Constantemente esta función superior del intelecto está lanzando mensajes, pero no los podemos percibir, no los podemos captar, porque estamos enfrascados en los pensamientos mecánicos de la mente inferior. De modo que debemos estar constantemente observando la clase de pensamientos con los que vamos a actuar. Si actuamos de acuerdo a los pensamientos mecánicos de la mente, entonces vivimos siempre en un estado de sueño, en un estado de inconsciencia. Vivimos siempre relacionados con las cosas superfluas, con las cosas inútiles. Digamos que tenemos que hacer algo. El intelecto superior nos indica claramente cómo debemos hacer ese algo. Por eso no necesitamos que la mente nos diga, tiene que hacer esto, quítalo de aquí, pues vaya, la mente no tiene que estar interviniendo en lo que tenemos que hacer. Un discípulo le decía a su maestro, bueno maestro, ¿y cómo podemos hacer? Tengo que comer y vestirme. Y el maestro le dijo, entonces come y vístete. ¿Por qué haces de eso un problema? De modo que todas las cosas que tenemos que hacer, debemos hacerlas, sin que la mente nos esté cuadriculando. De modo que cuando abandonamos esa forma mecánica de actuar de acuerdo a la mente, entonces viene a nosotros lo que se llama la iluminación. Actuamos por iluminación. Actuamos por el mensaje que constantemente nos está enviando nuestro intelecto superior. De modo que el intelecto superior nos trae la iluminación, nos trae la emancipación, porque ya no dependemos de lo que se llama puntos de vista, conceptos, opiniones, lógicas, etc. Muchos creen que la palabra lógica se refiere a algo especial. Y la lógica común y corriente, la lógica
mecánica se refiere a que si no vamos, venimos. A que si no subimos, bajamos. Que si no dormimos, estamos despiertos. Esa es la famosa lógica. Pero existe la lógica objetiva, de la que habló el sabio Immanuel Kant. La lógica objetiva está relacionada con las cosas superiores de la vida. Está relacionada con el despertar, con el crecimiento, con el desarrollo interior. El desarrollo interior no es algo natural, porque lo natural es que nosotros vivamos así en sueños, en fantasías, como por ejemplo esa fantasía de la gente que creen que son personas, que creen que son individuos, que creen que son seres humanos plenos. Esa idea de que el crecimiento del cuerpo también es el crecimiento del hombre y de la mujer es una idea falsa. El crecimiento del hombre y la mujer viene como resultado de una serie de esfuerzos en el sentido de no identificarse con las cosas vulgares, con las cosas espurias, con las cosas sin valor. Digamos, cuando alguien se enoja, eso indica que su enojo no es verdadero, que su enojo parte de algún punto de su psicología donde no hay control de sí, donde no hay conciencia de sí. De modo que la eliminación del enojo está relacionada con el dominio de sí mismos. Constantemente debemos nosotros buscar el dominio de sí mismos, tanto en la mente como en las emociones, tanto en el sentir como en el actuar. Si actuamos por el impulso del enojo, de la rabia, entonces se detiene el proceso del autocontrol, del autodominio, de modo que es necesario vivir constantemente en un plan, en un proyecto de superación de todo lo que es mecánico. No actuar nunca por lo mecánico, sino por lo consciente, porque lo mecánico nos conduce siempre al error. Así pues, que mediante todo este esfuerzo interior vamos acumulando fuerzas, vamos acumulando energías. ¿Y dónde se acumulan esas energías? ¿En qué parte de nosotros se acumulan las energías? Se acumulan en la parte superior de nuestras funciones.
La parte superior del sexo, por ejemplo, absorbe la energía de la transmutación. La parte superior de las emociones absorbe la energía que no gastamos en las rabietas, en los resentimientos, en los temores. Aunque ustedes no lo crean, el proceso de los temores consume gran cantidad de energía. Por eso cuando nos asustamos muy fuertemente, entramos en una especie de tremulación. De modo que el dominio de sí mismos establece en nosotros eso que se llama la serenidad. La serenidad no se refiere a alguna cosa en especial, sino a muchos aspectos de nuestra vida. La serenidad establece en nosotros un orden especial en el cual no hay temblores, no hay tremulaciones por nada. Inclusive en el mismo hecho de la muerte no hay temor, si estamos llenos de serenidad. Una muerte que está acompañada por la serenidad establece una desencarnación consciente en la cual el individuo se va, simplemente se va. Se va porque comprende que ha terminado, que ha concluido un ciclo de su propia experiencia existencial. Entonces una cosa es morir lleno de miedo y otra cosa es morir lleno de serenidad. Todos tenemos que morir. Y ese acontecimiento debemos enfrentarlo con serenidad, no con temor. Normalmente las personas que viven en función de la serenidad no mueren atropellados por un auto, no mueren por ningún accidente, mueren en un estado interior de paz. Entonces ese tipo de personas alcanzan lo que se llama la eternidad. Entran a la quinta dimensión con pleno control de sí mismos. ¿Dónde será que van las personas comunes y corrientes cuando les llega la muerte? ¿Dónde creen que se van? Así es que el conocimiento esotérico nos indica que debemos trabajar constantemente eliminando malos hábitos, eliminando malas costumbres. Nunca creer que no tenemos malas costumbres. Sí hay malas costumbres mientras haya el ego. Mientras tengan sobre nosotros algún poder, es que se llama yoes psicológicos. No podremos estar realmente
redimidos. De modo que esa frase de Jesucristo, no dejéis de buscar noche ni día hasta que hayáis encontrado el misterio del reino de la luz. Eso se refiere a que no debemos acomodarnos en la vida común y corriente, en la vida ensoñativa y mecánica, sino que debemos tener dentro de sí mismos un permanente alerta, un permanente esfuerzo por no acomodarnos hasta para dormir. Aquellos que se acomodan para dormir en la forma en que lo hace todo el mundo, nunca podrán tener lo que se llama las experiencias conscientes. De modo que cuando vamos a dormir debemos hacerlo en una forma diferente, especialmente desde el punto de vista pensante. ¿Qué pensamientos acostumbramos a tener en esa hora en que nos echamos para el descanso? Lo que aconseja el conocimiento esotérico es que cuando el cuerpo se duerma, la mente esté quieta y en silencio. Si la mente está quieta y en silencio en el momento en que el cuerpo se duerme, entonces nos hacemos conscientes de la experiencia llamada desdoblamiento o salida. Pero si en el momento en que el cuerpo se duerme, la mente está llena de todo tipo de recuerdos, ideas, conceptos, opiniones, entonces es lógico que se opere el desdoblamiento, pero en una forma inconsciente. Esto deben entenderlo, comprenderlo, para que puedan entrar en el trance del desdoblamiento con la mente vacía, con la mente quieta. Entonces, en esos momentos en que sentimos que el cuerpo se vuelve como de algodón, en esos momentos en que comenzamos a ver luces, es el momento indicado para levantarse y abandonar el cuerpo. Pero es necesario comprender que para ejecutar ese ejercicio debemos tener el combustible necesario. Si no tenemos la fuerza necesaria para ejecutar ese ejercicio, entonces es como alguien que ha trabajado todo el día como una bestia y cae en la cama como una bestia, porque no hay energía, no hay fuerza para intentar nada. Así es que las necesidades de la vida interior están muy relacionadas con la energía elaborada por las sustancias llamadas alimentos. El primer alimento se le conoce como comer y beber. El segundo alimento se le conoce como respiración.
El tercer alimento se conoce como la percepción. Esos son los tres alimentos básicos de los cuales vivimos. Esas sustancias las toma nuestro centro instintivo y las transforma. Si nosotros podemos utilizar esas transformaciones químicas de los alimentos y utilizarlas en nuestro desarrollo interior, entonces nos convertimos en personas diferentes. Porque lo común y corriente es que esas sustancias, esos elementos químicos, esas energías se dilapiden en las tensiones innecesarias, en la prisa innecesaria, en los enojos, en las preocupaciones, en la impaciencia. De modo que normalmente cuando termina el día, todas las fuerzas, todas las energías que han sido transformadas, han sido gastadas. Y no nos queda nada para nuestra experiencia interior. Esto necesitan comprenderlo. Esto necesitan tenerlo como una necesidad, valga la redundancia, como una necesidad de nuestra vida espiritual, de nuestra vida psicológica. Ser espiritualista no es una cuestión de término, es una cuestión de trabajo. Que se dicen a sí misma espiritualistas no tienen nada de eso, porque su energía para ser espiritualistas la gastan en la misma proporción que se produce. Así es que deben ustedes comprender el estado de alerta, la íntima recordación de sí mismos, es una técnica para acumular fuerza, para acumular energía. Así es que todos los esfuerzos que hagamos para no dormirnos, para autorrecordarnos, es un constante transformar energía, transmutar energía. No solo la energía sexual se transmuta, también la energía emocional se puede transmutar, también la energía motriz se puede transmutar. También la energía pensante se puede transmutar. Y esas energías transmutadas se acumulan en nuestro ser, en nuestra conciencia, y producen efectos extraordinarios, como la adquisición de facultades, como la paciencia. No podemos alcanzar la paciencia si no tenemos la energía para alcanzar ese estado llamado paciencia. Y así sucesivamente con todos los poderes de que hablan las escrituras sagradas.
Así que en esta noche quiero que comprendan la necesidad de adquirir la calma y la serenidad. Pase lo que pase, acontezca lo que acontezca. Ese es el trabajo que puede conducirnos a un nivel de ser superior. Ese es el trabajo que puede destruir toda esa maquinaria establecida por la vida. ¿Por qué estás enojado? ¿Cómo no me voy a enojar si tal y ta? ¿A dónde vas con tanta prisa? Es que tengo que llegar a ta. Es decir, siempre las personas encuentran motivos para justificar sus estados interiores negativos. Así es que todos los esfuerzos que hagamos íntimamente nos reeditan la acumulación de energía transformada. Eso es lo que necesitamos. Energía, fuerza. Ustedes pueden ver que los ancianos ya no tienen fuerza. ¿Alguien los obligó a gastar su fuerza? A nosotros nadie nos obliga a gastar nuestras energías. Les concedo la palabra. En el momento del descanso revitalizamos nuestras energías. ¿Cómo dices? En el momento del descanso, revitalizamos nuestras energías. Si trabajamos sobre sí mismos, hay reposición de las fuerzas en el momento en que el cuerpo se queda relajado. Hay reposición de lo que se haya podido gastar. Así que no solo el cuerpo se repone, también psicológicamente nos reponemos, porque aún estando en estado de alerta y trabajando sobre sí mismo, siempre hay acontecimientos que roban alguna parte de nuestra fuerza. De modo que el relajamiento del cuerpo beneficia tanto al cuerpo como a la persona. Pero todo esto tiene que traducirse en hechos. Necesitamos los esfuerzos. La lucha íntima no debe parar hasta que no hayamos alcanzado el beneficio total, la claridad total, la emancipación total. ¿Comprendes? Maestro, el hacer ejercicio en un gimnasio o practicar la natación, ¿quita energía? ¿Es malo? El hacer ejercicios con un propósito nunca es malo. Pero si lo haces mecánicamente, gastas tu energía. Pierdes tu energía. Pero si lo estás haciendo con un propósito definido, entonces aumenta tu energía.
No, que esas personas que se van a los gimnasios a mover cosas pesadas y a hacer todo tipo de ejercicios sin ningún propósito, y que para mantener la forma, eso no ayuda en nada al proceso interior de la transformación personal. De modo que todo lo que hagamos debe tener un propósito, una finalidad. Hasta el ayuno. El ayunar debe hacerse con una finalidad, con un propósito. ¿Verdad? No solo ir al gimnasio para tener buena forma. Maestro, en la vida familiar, maestro, la que más chispas saca es la esposa en el hogar, maestro. ¿Cómo guardar la serenidad, la paciencia? ¿Cuál es la actitud correcta, maestro? Ponernos serenos, no discutirle. ¿Cómo sería la actitud, maestro? La actitud correcta, maestro. Dejar esa idea de que la mujer es la que tiene la culpa. Eso es lo primero que hay que eliminar. No es la mujer la que tiene la culpa. Es lo que actuamos, cómo actuamos en relación con ella. ¿Por qué se enoja? No se enoja porque sí. ¿Por qué reclama? No reclama porque sí. Entonces el estado de alerta nos muestra dónde que está la falla nuestra, no la de la mujer. Eso es lo que debes ver. Maestro, ¿podrías explicar? Has hablado sobre la transmutación de la energía mental, emocional. Sí, cada una de esas funciones tiene su cantidad específica de energía. El estado de alerta nos ayuda a que esas energías no se consuman, sino que se transmuten. ¿Puedo decir algo? No. Yo entiendo, por ejemplo, hacia lo que acabas de decir, transmutar la energía, por ejemplo, mental. Entiendo que es dejar de pensar en cosas insulsas, en esa energía la estás transmutando para fortalecerte, para hacerte, para entender. Correcto. Muy correcto. Entonces el centro instintivo es el gran procesador de fuerzas. Muchos creen que los movimientos mecánicos del centro motriz es el instinto, y no es así. Dicen, por ejemplo, si algo se está cayendo y lo agarramos rápido y instintivamente. No, señor, es un movimiento motriz. Es el centro motriz que realiza ese tipo de movimiento. El centro instintivo está encargado de mantener el orden interior del organismo, de distribuir todas las sustancias a todas las glándulas, de mantener correctamente la circulación sanguínea, de mantener el movimiento específico de cada órgano. Eso es el centro instintivo. De eso se ocupa. Así pues que el gran fabricante de energías y de sustancias de todo tipo es el centro instintivo. Clasifica las sustancias y las conduce al lugar correcto. Esa es la labor del centro instintivo. Los demás centros tienen cada uno sus funciones. Tenemos, por ejemplo, el centro motriz,
tiene la función ejecutiva, es decir, lo que tenemos que hacer. Y así cada una de las funciones tiene su propio trabajo, de modo que a trabajar, a esforzarse porque no se gaste la energía. Las energías son así como el gas. Abres la garrafa y es para algún propósito, para hervir el agua, para cocinar la comida. No abres la garrafa simplemente porque sí, ¿verdad? De modo que las energías son así como el gas. No vemos el gas saliendo de la garrafa, pero está saliendo. No vemos la energía gastándose en pensamientos inútiles, pero se está gastando. De modo que para todo hay un combustible específico dentro de la vida del ser humano. Gracias por escucharme.